Perfecto. Bueno, mi nombre es Alex Pizarro. Para los que no me conozcan, solía participar mucho en cosas de programación competitiva. Fui finalista de la IOI, no estaba en colegio, mi primer año, 2011, y también fui finalista ICPC en 2015. Em, Hace mucho, si soy brutalmente honesto, que no veía cosas de programación competitiva hasta antes de que me pidan dar una mano con esta presentación, pero ha sido súper divertido recordar. Hoy en día yo estoy trabajando como ingeniero de software en lo que vendría a ser como que una unidad de negocios de PayPal, que se llama Venmo. Entonces estoy relativamente lejos de hacer esto como hobby hoy en día, pero dicho eso, he hecho mi mejor esfuerzo para repasar lo que les voy a mostrar hoy, para asegurarme de que se base en, por ejemplo, implementaciones actualizadas de un árbol de segmentos que me puse a revisar en, por ejemplo, el libro de Competitive Programming 4, que me encantaba cuando yo participaba, y también otros recursos en línea. Así que bueno, eso contándoles un poco de mí, creo que se van a entretener en esta clase y también creo que va a ser un tantito complicada. Entonces, solo para ponerles la mente en el lugar correcto antes de comenzar, creo que hasta cierto punto las cosas van a ser relativamente entendibles. Dicho eso, es bastante información por lo que vamos a pasar. Incluso me he saltado una parte que me pidieron que presente porque creo que es mucho para digerir en una sola presentación. Así que vamos a tener como que un mix de explicaciones de qué se trata un árbol de segmentos, un segment tree, pero también vamos a saltar a código, vamos a describir algunas cosas tal vez a grandes rasgos, vamos a saltar, como digo, a código, de ahí a tratar de profundizarlas, pero la meta, al menos mía, de esto es que tal vez entiendan, no sé, más del 50%, de tal manera que luego puedan jugar con el árbol de segmentos en su propia cuenta y ya profundizar el resto de los detalles por su propia cuenta, porque estas cosas toman práctica. Dudo mucho que solo con mi explicación vayan a entender el 100% de todo, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y a lo largo de la presentación, si alguno tiene alguna pregunta o algo, siéntase libre de desmutearme. También yo voy a hacer pausas preguntando si alguien tiene dudas hasta ciertos puntos. Y bueno, veamos, veamos qué sale. Sin más preámbulo, déjenme presentar mi pantalla en este momento. Mm, Ok, voy a compartir mis diapositivas. Entonces, antes de comenzar, ¿alguien que se pueda desmutear y confirmarme que están viendo mi pantalla? Sí se ve. Perfecto. Sí. Bueno, comenzamos. Yo les voy a hablar de árboles de segmentos el día de hoy. La agenda, básicamente las cosas por las que vamos a pasar, son las siguientes. Problemática, básicamente qué tipo de problemas podemos resolver o a qué tipo de problemas nos estaríamos enfrentando para considerar un árbol de segmentos. ¿Qué es un árbol de segmentos? ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo lo podemos construir? ¿Cómo podemos hacerle consultas? ¿Cómo podemos hacerle actualizaciones? Tipos de representaciones que puede tener un árbol de segmentos, algunas de sus implementaciones, actualizaciones de un intervalo eh, y finalmente algunos recursos y referencias para que ustedes puedan profundizar y también vean en qué se basa lo que les voy a mostrar. Entonces, yendo a el problema que básicamente presenta la motivación de esta estructura de datos. Imagínense que tenemos un arreglo, un array a mayúscula, cuyos elementos van de 0 a n-1. Sobre este arreglo A deseamos poder hacer las siguientes operaciones. Una operación es consultar el valor mínimo dentro de un rango IJ. Básicamente, cuál sería el valor mínimo entre todos los elementos A sub I, A sub I más 1 y así va creciendo hasta llegar hasta A sub J. Queremos saber el mínimo en ese rango.
Por otro lado, también queremos poder actualizar el valor de un elemento del arreglo. Es decir, establecer algo como a sub i igual a val, donde val es una variable con el nuevo valor que queremos poner en esta posición. Este problema en particular, esta situación, se conoce como RMQ, Range Minimum Query. En español, consulta de mínimo del rango. Entonces vamos a ver cómo podemos tal vez solucionar esto. Una posible solución para quitar lo obvio de enfrente es utilicemos el arreglo A directamente. Por ejemplo, para las consultas, si nos hacen una consulta acá en inglés query del intervalo i hasta j, podemos pasar por los elementos desde i hasta j y recordar el mínimo como una variable auxiliar. Esto obviamente requiere que iteremos sobre cada uno de los elementos y por tanto tiene una complejidad temporal de O de n, donde, bueno, n hace referencia al tamaño del arreglo A. De ahí, para la actualización, podemos asumir, bueno, que si tenemos básicamente un método update y val, es decir, recibimos un índice y el valor, podemos hacer una asignación simple directamente en el arreglo y eso tiene una complejidad de O de 1. Entonces, esto funciona bien para pocas consultas, debido a que las consultas son costosas, y muchas actualizaciones, debido a que las actualizaciones son súper baratas, básicamente en tiempo constante. Sin embargo, ¿qué pasa si tenemos muchas consultas y actualizaciones? Si tenemos un ejercicio, por ejemplo, que nos habla de que tenemos, no sé, 1 millón o 10 millones de elementos y vamos a hacer 1 millón de consultas sobre diferentes rangos en esos elementos, esto muy rápidamente puede no escalar. Esta solución trivial, por así decirlo, no va a escalar debido a que cada consulta es demasiado costosa. Básicamente se resuelve en tiempo proporcional a la cantidad de elementos que se están preguntando. Entonces, de ahí corresponde que nos preguntemos, ¿podríamos realizar ambas operaciones de forma más eficiente? Es decir, consultas de actualizaciones. Y la respuesta es sí, obviamente, es esta charla. Y es con un árbol de segmentos, en inglés segment tree. Entonces, ¿qué es un segment tree? Ya mencioné más o menos que era una estructura de datos conforme comenzaba. Pero es básicamente una estructura de datos de tipo árbol que guarda información sobre sobre intervalos de un arreglo. Voy a utilizar como que las palabras intervalos y segmentos de forma intercambiable en esta charla. Entonces, solo para que lo noten. Básicamente como que un árbol de intervalos, un árbol de segmentos, lo mismo. Y la idea es que guarda de vuelta información sobre diferentes rangos, intervalos, segmentos de un arreglo dado. Con esa información, el árbol de segmentos permite responder consultas de rangos sobre un arreglo de manera eficiente con complejidad temporal o de logaritmo de n, donde de vuelta n es la longitud del arreglo que estamos básicamente utilizando para responder consultas. Al mismo tiempo, un árbol de segmentos también permite modificaciones eficientes con complejidad temporal de vuelta logarítmica o de logaritmo de n. Entonces, algunas consultas clásicas que se le pueden hacer a un árbol de segmentos, o mejor dicho, eh, cuando uno implementa un árbol de segmentos tiene que decidir la operación que este árbol va a responder básicamente en las consultas. Y en base a eso se guardan diferentes tipos de datos para los segmentos que guardo. Pero bueno, en general las consultas más clásicas que puede responder un árbol de segmentos es, por ejemplo, el valor mínimo en un rango IJ de un arreglo. Esto es de vuelta a lo que había mencionado, RMQ, Range Minimum Query, también abreviado como RMINQ. Aparte, es un problema básicamente idéntico, pero cambiamos de mínimo a máximo. Podemos tratar de responder la consulta cuál es el valor máximo en un rango IJ de un arreglo. Esto también se conoce como RMQ, debido a que son básicamente el mismo problema, cambiando la función. Pero obviamente es Range Maximum Query, abreviado también como RMAXQ. Finalmente, otra consulta clásica es la suma de los elementos en rango IJ de la regla. Esto es conocido como Range Sum Query
también abreviado R sample. Um, entonces, si bien un árbol de segmentos no es, quiero resaltar esto, no es la única solución para estos problemas, es una de las soluciones más flexibles en el sentido de que tanto las consultas como los cambios suelen ser eficientes. Eficientes en el sentido de que toman una complejidad logarítmica, lo cual suele ser bastante bueno. De todas formas, en situaciones en la cual no haya muchas consultas y muchas actualizaciones a la vez, existen alternativas sobre las cuales no voy a pasar en esta charla, pero hay otras posibles soluciones para estos problemas. Pero en esta charla nos vamos a concentrar en la asunción de que tenemos muchas consultas y muchas actualizaciones. Entonces, asumamos que tenemos el siguiente arreglo A de longitud n igual a 8. Entonces, acá tengo el índice I en la primera fila, que va desde 0 hasta 7. Está básicamente numerado desde 0. Y acá tengo A sub I, que sería el valor en esa posición. Para armar un segment tree de este arreglo, vamos a tomar una estrategia de divide y conquistarás con segmentos de este arreglo. Y básicamente va a funcionar así. Primero, vamos a computar y guardar el mínimo de todos los elementos del arreglo. Esto corresponde al segmento desde 0 hasta n-1, o sea, absolutamente todo. Vamos a calcular el mínimo y lo vamos a guardar. A continuación, vamos a partir el arreglo en dos mitades. Serían los segmentos del arreglo A desde 0 hasta n dividido 2, esta es división entera. Y el otro segmento sería desde n dividido 2 más 1 hasta n-1. Entonces partimos a la mitad del arreglo de esa manera y luego para cada una de esas mitades computamos de vuelta la suma y la guardamos. Este proceso de partir en mitades lo vamos a seguir haciendo. Cada una de las dos mitades que conseguimos en el paso 2 las vamos a volver a dividir en mitades hasta eventualmente terminar con segmentos de tamaño 1. Entonces, en ese sentido es que tenemos una estrategia de divide y conquistarás, porque vamos partiendo nuestro arreglo en mitades, que a la vez van a ser partidas en mitades, que a la vez también van a ser partidas en mitades, hasta que eventualmente quedamos con segmentos de tamaño 1. Y luego la idea es que vamos a poder utilizar todos esos resultados parciales de mínimos para poder responder consultas. Vamos a ver enseguida cómo. Eh, entonces, para ilustrar un poco lo que les acabo de contar de cómo se va partiendo en mitades el arreglo, para consultas de Range Minimum Query, este es el segment tree con el que más o menos terminaríamos para el arreglo que mostré hace rato. Pueden ver acá los valores del arreglo abajo. 3, 1, 2, 5, 6, 4, 3, 2. Y aquí está su índice, básicamente la posición I que corresponde. Y acá arriba podemos ver lo siguiente. Acá el nodo 1, el índice del nodo está aquí, está acá 1 antes de los dos puntos. El nodo 1 abarca todo el arreglo. Y en el vértice acá, en lo que tiene dentro del círculo, es básicamente el mínimo de todo el arreglo. Que habíamos dicho que lo íbamos a computar en el primer paso, en el paso 1. Entonces está guardado aquí. Y ahora, este nodo raíz de nuestro árbol de segmentos va a tener exactamente dos hijos. El hijo de la izquierda se va a quedar con la mitad izquierda del arreglo y el hijo de la derecha se va a quedar con la mitad derecha del arreglo. Voy a ver si puedo ilustrar esto un poco así. Básicamente debería notarse de que hay una división acá. Así. Y si observan esto, de repente nos hemos quedado como que con dos versiones del mismo problema, pero más pequeñas. Nos hemos quedado con de vuelta un mini árbol de segmentos para un array de 4 aquí. Y a la derecha nos hemos quedado también con un mini problema de árbol de segmentos para un array de 4 diferente. Entonces, en ese sentido, la estrategia de divide y conquistarás. De vuelta ahora en cada una de estas mitades, eh, fíjense cuál es la idea. El nodo que corresponde a esta mitad, que es desde el índice 0 hasta el índice 3, de vuelta guarda el mínimo que corresponde a todo este rango. Si vemos acá los valores 3, 1, 2, 5, el mínimo entre estos cuatro valores es 1.
Entonces acá el vértice tiene un 1 inscrito. De igual manera acá al lado derecho, si vemos los valores 6, 4, 3, 2, el vértice tiene un 2 inscrito. Entonces básicamente en cada uno de los vértices de estos segmentos, nosotros guardamos el resultado que nos interesa, en este caso el mínimo, para todo el intervalo que cubre ese vértice. Y procedemos a hacer divisiones iguales. Si vemos acá el nodo número 2, de nuevo se hace una división y termina con el nodo 4 y el nodo 5 debajo de él, que cubren la mitad de los espacios de vuelta. Y de vuelta, divide y vencerás. Tenemos 4 mini árboles de segmentos aquí, que están conectados por estos padres. Entonces estamos como que resolviendo el problema acá para versiones más pequeñas del arreglo. Y luego vamos a combinar los resultados de esa resolución, por así decirlo. Ya vamos a ver cómo. Entonces, fíjense cómo eventualmente llegamos a tener estos segmentos que corresponden directamente a una sola posición del arreglo A. Entonces acá está para la posición 0 tenemos directamente este vértice que también tiene exactamente el mismo valor que había en el arreglo. ¿Por qué? Porque si yo solo tengo un valor en estos segmentos, por ejemplo en este caso, si yo solo estoy cubriendo el índice 0, o sea, el mínimo que tengo ahí tiene que ser exactamente el único número que hay. Entonces es 3. Entonces para cada uno de estos vértices que cubren un segmento que es de longitud 1, la respuesta del mínimo es trivial, es directamente el valor que hay en el arreglo en esa misma posición. Entonces, con suerte esto se entiende. Y esta es la idea de la división que se va haciendo a lo largo de segmentos. ¿Y cuál es el punto ahora? Van a ver que podemos tomar estos dos valores ahora, de estos dos vértices hijos, y podemos agarrar y decir, ok, yo ya sé que este es el mínimo en cada uno de estos segmentos. ¿Cómo calculo el mínimo de estos dos segmentos juntos? Tomo el mínimo en cada uno de esos vértices y lo pongo acá. Entonces, de esa manera yo sé que el mínimo desde el índice 0 hasta el índice 1 es 1, gracias a esta combinación de resultados. De igual manera acá, cuando estoy en estos dos nodos, en estos dos vértices que corresponden a segmentos de tamaño 1, para calcular el mínimo del segmento de 2 a 3, que es un poco más grande, podemos tomar simplemente el mínimo de este segmento y de este otro. Y el mínimo entre 2 y 5 es 2. Lo mismo ocurre en estos otros lados. El mínimo entre 6 y 4 es 4. El mínimo entre 3 y 2 es 2. Y así podemos seguir creciendo. Ahora que ya tenemos estos mini árboles de segmentos acá, por así decirlo, podemos crear una nueva unión acá para combinar los dos rangos y decir, ok, ¿cuál es el mínimo que corresponde al rango de 0 a 3? Bueno, veo el mínimo entre 1, que está aquí a mi izquierda, y 2, que está a mi derecha. Y por ende, como resultado es 1, el mínimo en todo ese rango es 1 también. Hacemos lo mismo acá. Por ejemplo, para este vértice. Vemos que a la izquierda está el 4 para el rango de 4 a 5 y a la derecha está el 2 para el rango de 6 a 7. No sé por qué me armó este pequeño montículo aquí. Entonces, combinamos estos dos, 4 y 2. Tomamos el mínimo, es 2, y lo ponemos aquí. Y de esta manera podemos seguir uniendo los mini árboles que hicimos, por así decirlo. Bueno, al final del día es un solo árbol conectado, por supuesto, pero pueden observar, pueden ustedes visualizarlo como si fuesen mini arbolitos de segmentos que lo vamos combinando entre ellos, hasta eventualmente tener una sola raíz que cubre todos los valores. Aquí voy a hacer una pequeña pausa mientras tomo agua. ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí? Tengo que ver Google Meet. A ver, no sé si alguien ha escrito, escuché un sonido. Ok, mano levantada. Gabriel, adelante. Profe, ¿qué pasa si el número de nodos en el árbol no es una potencia de 2? Bien, vamos a ver eso enseguida. Dependiendo de la implementación, vamos a ver tipos de implementaciones. Pero dependiendo de la implementación, eso puede o no importar. Vamos a ver dentro de un momento por qué. Em,
básicamente haciéndoles un spoiler, hay dos tipos de implementaciones. Una se conoce como enlazada y otra secuencial. En la enlazada, básicamente haces algo, bueno, tal vez no tienen esta experiencia de una clase de universidad, pero por ejemplo, cuando estás implementando un árbol común y corriente de universidad, tenés una clase nodo y el nodo tiene punteros a la izquierda y a la derecha. Cuando vos tenés una implementación de ese estilo, para un árbol de segmentos se conoce como enlazada. Ese tipo de implementación no le importa el tamaño del arreglo n, del arreglo a, que, bueno, su tamaño es n. Ahora vamos a ver luego de eso una implementación que se llama secuencial, en la que sí pueden importar el tamaño, porque nos vamos a ahorrar construir una clase nodo explícita que tenga apuntadores. Y de esa manera vamos a tener algunas ventajas. Pero básicamente para responder vamos a ver enseguida. Estamos a propósito mostrando un ejemplo en el que n es una potencia de 2 para que no haya una diferencia así. ¿Respondí tu pregunta con eso? Sí, profe. Buenísimo. No veo otra mano levantada y nadie ha dicho nada, así que voy a continuar. Volviendo a la presentación. Eh, podemos ver que nuestro árbol de segmentos resultante es un árbol binario, en el cual los nodos hoja corresponden a los elementos del arreglo A. Eso es lo que habíamos visto acá. Voy a retroceder un poco. Que básicamente los nodos de aquí abajo todos corresponden a nuestro arreglo A. Perdón, me disculpo. Este es el arreglo A supuestamente del cual armamos el árbol. Y acá están los nodos hoja. Es toda esta fila. Básicamente son nodos hoja aquellos que no tienen hijos. Son nodos finales del árbol. Entonces todos estos concuerdan directamente con el arreglo que teníamos. ¿Sí ven? Entonces, volviendo acá, en un árbol de segmentos, los nodos hoja corresponden a los elementos del arreglo que representa ese árbol. Y los nodos internos, básicamente los que no son hoja, corresponden a segmentos del arreglo A y contienen información necesaria para responder consultas, que enseguida vamos a ver cómo. Es debido a cómo estos nodos guardan información de segmentos que la estructura de datos recibe el nombre de árbol de segmentos. Algunas características importantes de lo que acabamos de ver del árbol de segmentos es que cuando la longitud del arreglo A, longitud básicamente n, no sea una potencia de 2, no todos los niveles del árbol de segmentos estarán llenos. ¿Me confirman que pueden ver esta imagen? Ya no es parte de la diapositiva. Sí se ve. Perfecto. Entonces acá van a ver un ejemplo para un arreglo de 4 valores. Si ustedes de repente pasan un arreglo de 5, van a ver que esta última fila de repente está incompleta. Si pasan un arreglo de 6, se sigue incompleta y va como que rellenándose así por partes, no necesariamente seguido. Va llenándose así para 7 valores, luego para 8 valores, este es el ejemplo que está en la presentación. Para 9 valores hace esto, para 10 valores hace esto, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces, básicamente es como que se van rellenando los espacios de la última fila conforme nos acercamos a hacer una potencia de 2 en longitud. Como ven acá, 8 es una potencia de 2 y está toda la última fila llena. Y si vamos incrementando la longitud poco a poco, tenemos una última fila de hojas que no están en el mismo nivel, no están en la misma altura del árbol, digamos, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, hay un montón de hojas a este nivel, que sería, digamos, la profundidad 3 del árbol. Si asumimos que la primera es profundidad 1, esto es profundidad 2 y lo tercero es profundidad 3. Básicamente tenemos algunas hojas a profundidad 3 y otras hojas a profundidad 4. Eso es lo que sucede cuando tenemos una longitud que no es potencia 2, visualmente al menos. Volvemos a ver estas características. Uno, cuando la longitud del arreglo no sea potencia de 2, no todos los niveles del árbol de segmento estaban llenos, que es lo que acabamos de ver. Eso vamos a ver por qué puede o no ser importante cuando veamos la representación secuencial que mencioné hace rato, respondiendo a la pregunta de Gabriel. Aparte, es un poco difícil de demostrar matemáticamente, tal vez si no tenemos los fundamentos, pero básicamente el árbol requiere una cantidad O de n de vértices, es decir, una cantidad de vértices proporcional a n. En el peor caso, será necesaria una cantidad de vértices igual a 1 más 2 más 4 hasta eventualmente 2
elevado a la función techo, básicamente un redondeo hacia arriba, del logaritmo en base 2 de n. Esto puede dar miedo, pero básicamente es una observación matemática de algo que podemos observar acá. Por ejemplo, si tengo yo un arreglo de longitud 8, voy a necesitar, primero que nada, en esta fila, en la fila de profundidad 3 del árbol, necesito 8 nodos. En la anterior necesito la mitad, 4. En la anterior necesito 2, en la anterior necesito 1. Entonces, de ahí viene esta fórmula de acá que ustedes ven dependiendo del tamaño de n. 1 más 2 más 4, más eventualmente este 2 a la logaritmo en base 2 de n. Esto es necesario porque básicamente queremos redondar hacia arriba, hacia la próxima potencia de 2, que siga a n. Entonces queremos guardar ese espacio por las dudas. Eh, entonces, si ustedes ven esta serie, básicamente esta serie siempre es menor que 2 a la redondeo hacia arriba del logaritmo en base 2 de n más 1. Básicamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo que necesitamos este último término, 2 a la tanto, y más 1, porque esto es equivalente a una multiplicación por 2 adicional. Y esa multiplicación por 2 nos da todos estos primeros números como una suma. Voy a hacer un desvío acá rápido, pero por ejemplo, si ustedes quieren, por ejemplo, tienen una serie de potencias de 2 aquí, ¿no? 1, 2, 4. No sé si ustedes sabían, pero una forma rápida de calcular la suma de todos estos es, aquí estamos en 2 a la 2, con el 4, por ejemplo. Hacemos 2 a la 3, la próxima potencia, por así decirlo, después del último término, y le restamos 1. Entonces, por ejemplo, 2 a las 3 es 8, menos 1, 7. 7 es la suma de 1 más 2 más 4. Entonces, lo que les quiero mostrar con eso es que si ustedes tienen una serie así de potencias de 2 sumadas, básicamente pueden multiplicar por 2 una vez más al último término y le restan 1 y tienen todos los valores. Tal vez sea un poco confuso, pero acá la meta es que ustedes vean, van a ver tal vez en tutoriales en internet, segment trees y demás, que mucha gente utiliza en su implementación como posible espacio que reservan para los nodos 4n. Y este 4n viene de que 4n siempre va a ser mayor que este pequeño cálculo que hicimos acá, de 2 a esta cosa complicada. ¿Y por qué? Porque con el redondeo hacia arriba acá, potencialmente le estamos aumentando nodos a un n que no sea potencia 2. Y aparte, para considerar todos los nodos intermedios, estamos sacando otra multiplicación por 2 adicional aquí con este más 1. Entonces esas son dos posibles añadiduras de nodos que tenemos que hacer gracias a este redondeo hacia arriba y esta suma más 1 de la potencia. Y eso da un 2 por 2, que es este 4 acá que ven. Pero esto siempre va a ser más espacio del que necesitamos. Solo es como que un atajo rápido para no tener que hacer este cálculo y decir, necesito exactamente estos vértices. No, simplemente reservo espacio para 4 veces el valor de n y ya. Sé que nunca me va a faltar campo. Esto es muy común en las implementaciones. Eh, Otra característica notable del árbol de segmentos que vimos es que la altura del árbol es proporcional al logaritmo de n. Es O de logaritmo de n. Esto se debe a que conforme bajamos de la raíz hasta las hojas, el tamaño de cada segmento decrece por la mitad. Entonces, esto nos da una complejidad logarítmica similar a cuando hacemos procesos como búsqueda binaria. Y esto es bueno, porque dependiendo de cómo implementemos las consultas y las actualizaciones, si las implementamos de manera que bajemos por el árbol con una cantidad de esfuerzo proporcional a su altura, que es logarítmica, vamos a poder tener tiempos de respuesta de consultas logarítmicos también y de actualizaciones logarítmicas. Eso en cuanto a algunas cosas importantes del árbol. Entonces vamos a pasar a una parte de la charla en la que las explicaciones vienen más guiadas por la implementación. Les voy a mostrar la estructura de mi implementación personal de Segment Tree. Esta implementación la preparé para esta charla, después de pelearme con un montón de ejercicios para recordar más e implementarlo de varias maneras. Y esta implementación se basa en una clase STNode, básicamente Segment Tree Node,
Y ese es un nodo que guarda punteros a básicamente nodos de izquierda y derecha. Vamos a pasar de arriba a abajo ahora mismo por esto, para que veamos si tenga sentido. Entonces, creamos acá esta clase, así que stnode. Y la idea es la siguiente. Primero que nada, tiene acá un alias en la primera línea que es using tval igual long long. Básicamente, el tipo de mis valores va a ser long long. Esto lo dejo en un solo sitio porque van a necesitar adecuar el árbol de segmentos para diferentes ejercicios que van a requerir diferentes tipos de datos. Entonces yo lo encuentro tremendamente conveniente de que haya un solo sitio en el cual digamos, este es mi tipo de dato de valores y en el resto de las cosas referenciamos eso y después si lo queremos actualizar lo cambiamos en un solo lugar. Entonces por eso tenemos este alias. Esta instrucción using es básicamente este nombre, es un alias para esto de acá. Ahora tenemos el concepto de un valor neutral. Vamos a ver enseguida qué es eso, pero antes vamos a saltar acá a esta función conquer. La función conquer, no sé por qué hace esa línea. La función conquer, este nombre me lo robé de cómo en el libro de CP4, Competitive Programming 4, explican árboles de segmentos. Y básicamente esta es una función que toma dos valores de dos nodos del árbol de segmentos dados y los combina. En el caso de los ejemplos que estuvimos viendo, la forma de combinarlos era tomar el mínimo entre los dos valores. De esa manera, por ejemplo, acá cuando estábamos aquí, si queríamos calcular, por ejemplo, el valor de este nodo, teníamos que tomar el mínimo entre el de la izquierda y el de la derecha. Entonces, esa función conquer que está acá tiene esa responsabilidad. Básicamente, cuál es la función que hay que aplicar a los valores de dos nodos para obtener el resultado combinado de ellos. Que, bueno, es el mínimo en nuestro caso para range minimum query. Ahora bien, vamos a ver conforme avancemos en la implementación por qué esta constante de acá neutral es necesaria, pero básicamente nos va a ayudar a simplificar la implementación en ciertas partes. Y la idea de esta constante neutral es que sea un valor que siempre pierda contra otros si es pasado este neutral a la función conquer. Entonces acá está la explicación en el comentario que dice un valor neutral para conquer, la función que acabamos de ver. De tal manera de que si le pasas neutral a alguno de los dos argumentos y le pasas un dato X al otro, siempre gana X. Entonces, acá, por poner un ejemplo, si tenemos la función mínimo, el máximo valor de un tipo de dato long long siempre va a perder contra otro, porque no hay un valor más grande. Básicamente es como que la definición de infinito en ese sentido. Y esta es una forma de obtener el límite superior del tipo de dato long long. Funciona para otros tipos de datos igual. Pero de esta manera tenemos como que un valor infinito, por así decirlo, que siempre pierde contra cualquier otro valor que se le pase. Y de esa manera es neutral en la operación que hacemos, que es el mínimo. Van a poder necesitar implementar otras funciones, como el máximo, en el cual el neutral va a tener que ser el valor más chico posible. En la práctica, en sus ejercicios, no necesariamente van a tener que implementar con estas constantes como max acá, el numeric limits. Basta con que se fijen el rango de valores que les dé el ejercicio para los datos. Por lo menos, o sea, algunos dicen desde 0 hasta 10 a la 9. Entonces, si yo sé que están en ese rango, yo puedo elegir 10 a la 9 más 1, que se salve el rango, y yo sé que ese va a ser un buen neutral, porque siempre va a perder contra los demás que son más chicos. Entonces, esa es la idea de neutral y concreto. Y el propósito de que estas dos cosas aparezcan aquí de primero es que esto es, esto es todo con lo que tienen que jugar, incluyendo el t-value de arriba. Perdón, entonces sería así. Estas tres primeras cosas es todo con lo que tienen que jugar para cambiar la operación del árbol de segmentos. En este caso nos estamos enfocando en el mínimo, así que vamos a seguir viendo cómo se trabaja con eso, pero aparecen acá primero en mi implementación porque si quiero cambiar a otra operación puedo jugar con las cosas aquí y lo voy a hacer muy rápido. Bueno, continuando, tenemos acá algunos datos miembros de lo que sería el nodo del árbol de segmentos. Tenemos L y R. Estas dos variables denotan el segmento que cubre este nodo. Si ustedes ven acá, voy a hacer un pequeño salto para acá abajo a los constructores que hay. Los constructores de
este nodo de árbol de segmentos tiene acá dos constructores especiales que son los constructores del nodo raíz. Básicamente el nodo raíz del árbol de segmentos es el que tiene todos los demás nodos debajo de él. Y fíjense de que podemos crear ese nodo raíz dando un tamaño de un array, en cuyo caso se asume de que el array comienza con un montón de valores neutrales, eh, pero que van desde 0 hasta size menos 1. O si no, podemos pasar un vector de valores iniciales, en cuyo caso se asume que el nodo cubre desde 0 hasta el tamaño del vector inicial menos 1. Acá tengo un error en esta implementación de aquí. Esto debería ser hasta menos 1 en esta parte. Acá debería haber un menos 1. Les voy a actualizar esta. Tengo enlaces después en la diapositiva a esta implementación de referencia. Va a estar actualizada con el menos 1. Entonces, el punto es el siguiente. Podemos construir un nodo raíz de esta manera y al nodo raíz se le pasan en sus variables L y R, miembros, se les pasa el rango por el nodo. Entonces, como habíamos visto nosotros acá antes, por ejemplo, el nodo inicial, el nodo raíz, cubría desde 0 hasta 7. Este 0 hasta 7 serían mi L y mi R, de lo que estamos viendo adelante. Entonces aquí tenemos L y R, básicamente el rango. Y aparte tenemos dos punteros al nodo de la izquierda y de la derecha. Aquí dice LC y RC. LC representa left child, hijo de la izquierda, y RC representa right child, hijo de la derecha. Y comienzan básicamente vacíos, no tengo hijos para comenzar. Y el valor por defecto que tengo es el neutral. Básicamente soy como que un nodo que no afecto a los resultados de otros, solo cuando soy creado. Entonces estas son las variables importantes, van a ser los datos que tiene nuestro nodo de árbol de segmentos. Y bueno, seguimos bajando, tenemos este método conquer_children, que básicamente lo único que hace es tomar los dos valores de mis hijos, izquierda y derecha, y aplicarles la función conquer, que en este caso es el mínimo de los valores. Y lo asigna al valor del nodo. La idea de esto es que de esta manera podemos actualizar el valor del nodo en el que estemos a partir de sus hijos. Y de ahí van a ver un método build, que es para construir el árbol. Vamos a ver enseguida cómo se implementa. Aquí está omitido a propósito. Hay un constructor más, que simplemente toma el rango que cubre el nodo. Esto va a ser para crear los nodos que no son raíces del árbol. Básicamente vamos a ir creando nodos, vamos a ver enseguida en la implementación. Pero básicamente vamos a crear nodos que cubren ciertos rangos y aquí los vamos a pasar por constructor. Entonces, este constructor acá sería para cuando vamos armando el árbol y sus operaciones, este primero. Y estos otros dos serían para construir la raíz del árbol y por ende todo el árbol completo. Por eso es que llaman aquí a build. Van a ver que construye el árbol. De ahí hay un método de conveniencia, size, que simplemente da el tamaño que cubre el árbol, que es R menos L más 1. Hay un método query, que es básicamente la consulta que vamos a hacer en un cierto rango de cuál es el medio. Y hay un método update, que es para el índice i, establecer el valor val, que se pasa. Entonces, esta es la estructura a grandes rasgos de la clase nodo que vamos a hacer para nuestro árbol de segmentos. Y esta es lo que yo me referí más temprano ahora como una implementación enlazada. Básicamente tenemos una clase nodo que tiene punteros a los otros dos nodos que potencialmente que hay. En este tipo de implementación no nos va a importar, vamos a ver enseguida, pero no nos va a importar si el tamaño de n es potencia 2 o no. Entonces, esta sería la estructura. Vamos a volver a esta estructura de a ratos, pero básicamente ahora lo que nos queda es aprender cómo podemos construir el árbol de segmentos a partir de un cierto arreglo, cómo podemos implementar las consultas y cómo podemos implementar las actualizaciones. Estos tres métodos que están dejados fuera a propósito. Este de acá, este de aquí, perdón. Y con eso voy a borrar lo que he escrito aquí. Entiendo que esto es bastante de procesar, he explicado hacia la rápida, pero con suerte va a ir tomando más sentido conforme ustedes pasen por la implementación por su cuenta. Y también conforme vamos viendo la implementación de estos otros métodos. Build, query y update.
Entonces, comencemos con la implementación de la construcción, porque básicamente se hace como les describí que nosotros lo armaríamos hace rato cuando estábamos yendo por este diagrama. Pero se hace de forma recursiva, de la siguiente manera. Comenzamos con un solo nodo que cubra todo el arreglo y de ahí lo que hacemos es crear los dos hijos. Es decir, no, voy a partir el arreglo en dos mitades, voy a dejar que esas dos mitades se construyan solas y cuando estén construidas yo voy a tomar el mínimo entre esos dos hijos que tengo. Y ese es mi valor. Entonces, en ese sentido, divide y vencerás. Y la implementación es similar, recursiva. Básicamente, este es el método build de la estructura que vimos hace rato. Este método está dentro de un nodo puntual. Comienza en nuestro nodo raíz del árbol. Entonces, aquí, este es el build que estamos mirando, este de acá. Y tenemos nuestro nodo raíz en el que estamos, que cubre todo el arreglo desde 0 a n-1 en este momento. ¿Y cuál es la idea? La implementación es súper simple. Si estamos en un nodo hoja, básicamente si L es igual a R, si el rango cubierto es de tamaño 1, básicamente, lo que hacemos es lo siguiente. Si tengo un arreglo inicial A, del cual me están construyendo, en ciertos ejercicios no nos dan un arreglo inicial, nos dejan nomás simplemente trabajar con un valor por efecto arbitrario. Pero, y la idea de este build es que soporte esos dos casos. Entonces, si nos pasaron un arreglo inicial A, entonces accedo a la posición eleada en ese arreglo. Y acá el arreglo está como un puntero al vector debido a que pueden o no pasarlo. Entonces acá la idea es esa. Si me dieron un arreglo inicial, establezco el valor de este segmento de tamaño 1 igual a básicamente el valor de ese arreglo que está en la posición L. Y en este caso L es igual a R, así que esto podría ser R igual. Básicamente este es el caso en el cual nosotros agarramos y establecemos de estos últimos nodos que están acá en la última fila, establecemos su valor que es exactamente idéntico al del arreglo en esa misma posición que cubre. Entonces ese es el caso de este if. Caso contrario, si no somos un segmento de tamaño 1, lo que hacemos es calcular el punto medio del segmento que cubrimos y de ahí creamos un nodo, una instancia de nodo, creamos un puntero compartido al nodo que va a ser mi hijo izquierdo, left child, y mi hijo derecho, right child. Y los rangos que cubren van a ser desde L hasta M, que quiere decir, L es, digamos, el mínimo índice que cubría este nodo en el que estoy. Inicialmente, si estoy con el nodo raíz del árbol, este L va a ser 0. Y este R de acá va a ser n-1. Ay Dios, no sé por qué dibujo esto así. De ratas. Entonces L es 0 y R es n-1 para el nodo inicial del árbol. Entonces lo que estamos haciendo acá es M, como representa la mitad, estamos básicamente haciendo lo que dijimos, partiendo en dos mitades acá en los hijos. Tenemos el hijo izquierdo que va a cubrir la mitad izquierda y tenemos el hijo derecho que va a cubrir la mitad derecha. Y ahora lo que hacemos es invocar en los hijos el método build. Básicamente dejar que los hijos construyan su propio subárbol de segmentos, por así decirlos, y que actualicen su propio valor y todo, para que cuando ya esos subárboles estén construidos, yo simplemente invoque conquer children, que como habíamos visto, lo que hacía era simplemente tomar el valor del hijo derecho, perdón, del hijo izquierdo, y de ahí del hijo derecho, y aplicarle nuestra función conquer, que es el mínimo. Entonces, si ustedes observan este proceso de construcción, es como que empezamos con un nodo grande que cubre todo el arreglo, y vamos partiendo en mitades, como vemos acá en estos dos pasos. Dejamos que las mitades se construyan por sí solas. Aquí hay una recursión, build se está llamando a sí mismo, pero en los nodos hijos. Dejamos que las mitades se construyan y una vez están construidas y listas, lo que hacemos es decir, voy a tomar el valor de mis dos hijos, izquierdo y derecho, aplicarles el mínimo y establecer mi propio valor. Por su parte, la construcción de los hijos va a seguir siendo una recursión de mitad en mitad, en mitad, en mitad, hasta que eventualmente llegan a estos segmentos de tamaño 1 y aplica este caso base de aquí.
que dice, bueno, si tengo un arreglo inicial A, tomo su valor de ahí, si no, me asigno valor neutral. Eh, Preguntas de esta implementación hasta aquí. Voy a hacer una pausa. Bien, o nadie está entendiendo nada o nadie tiene preguntas y va todo muy bien. Voy a continuar. Consultas. El procedimiento para responder una consulta, básicamente nosotros nos vamos a encontrar con que recibimos como entrada dos enteros IJ y vamos a tener que computar el mínimo valor en el segmento bueno, el segmento del arreglo A que corresponde desde I hasta J, en un tiempo logarítmico. Para hacer esto vamos a recorrer el árbol y vamos a usar los mínimos precalculados de los segmentos. Y con esto vamos a saltar al código de consulta y vamos a ver cómo funciona. Pero básicamente se implementa de forma recursiva similar al método build. De momento vamos a ignorar esta primera línea, ¿ok? Vamos a ver por qué es necesaria enseguida. Acá hay un concepto que se llama invariante, que lo dejé como un comentario, que es básicamente algo que siempre es cierto eh, en un cierto punto de ejecución de código. Y acá una invariante a tener en cuenta de cómo funciona esto es que siempre el segmento IJ que estamos acá tratando de procesar está incluido en el segmento L hasta R del nodo en el que estamos. Entonces siempre estamos buscando algo que está dentro del nodo en el que estamos. Esa es la idea. Entonces esto, si se entiende perfecto y si no, ignórenlo. Básicamente es un hecho, es un dado acá que ustedes pueden utilizar. Entonces aquí la primera pregunta que hacemos es, me han preguntado un rango IJ, me han preguntado el mínimo en un rango IJ que corresponde a el segmento que cubre el nodo en el que estoy. ¿Qué quiere decir? Si I es igual a L y J es igual a R, quiere decir que me han preguntado por el segmento exactamente que corresponde al nodo en el que estoy. Por ejemplo, si me preguntan 0 y n-1 en IJ, eso va a ser igual a lo que cubre el nodo raíz. Así que aquí nosotros con este if vamos a concordar y decir, bueno, me preguntaron todo el arreglo y el nodo raíz cubre todo el arreglo. Retorno el valor que tengo para el nodo raíz y listo, se acabó el problema. Respondemos inmediatamente. Caso contrario, si no es exactamente el rango que cubre el nodo, tiene que ser una combinación de los rangos de los hijos. ¿Y cómo funciona eso? Básicamente vamos a agarrar la mitad, como hacemos en el proceso de construcción, vamos a agarrar la mitad, vamos a partir en, vamos a aprovechar el hecho que tenemos dos mitades ya creadas en el nodo que estamos y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preguntarle al hijo izquierdo, hey, ¿cuál es el mínimo para el intervalo i hasta el mínimo entre m y j? ¿Y esto por qué? Porque nosotros sabemos de que el hijo izquierdo no llega más allá del índice n. Así que si j es más grande, yo le quiero preguntar hasta m, no pasar. Por otro lado, si j estuviese antes de esa mitad, básicamente con esta consulta de aquí al lado izquierdo, yo voy a tener mi respuesta. Y el lado derecho no me sirve para nada. Entonces, básicamente estas operaciones de mínimo y máximo que ven aquí con los índices, lo que hacen es mantener esta invariante que mencioné. ¿Qué quiere decir? Que estoy preguntando por un subrango a los hijos que corresponde a la parte que me interesa de ellos. Estaría fenomenal que hagamos esto con unos números, tal vez. Em, por ejemplo, si tenemos de 0 a n-1, ¿ok? Tenemos de 0 a n-1, tenemos, a ver, vamos a ver si esto me va a dibujar bien. Tenemos n igual a 8, como estábamos, ¿ok? Y digamos que acabamos de preguntar de i inicialmente, uy, no sé cómo borrar eso, ni modo, voy a escribirlo aquí a un lado. Creo que tengo un problema con mi mouse que me hace dibujar así. Entonces, si tenemos i igual a, digamos, 2, ¿ok? Y tenemos j igual a ver,
3, 4, 5, digamos 5. Oh, Dios, digamos 5. Mil disculpas por esto, no tengo idea de por qué pasa. Entonces, lo que nosotros podemos ver acá entre I y J es que si tenemos acá que vamos a calcular la mitad, por ejemplo, esta mitad L aquí debería ser 0 y R es igual a N-1. Así que N-1 es 7, esto es 0, así que toda esta suma es 7. Esto es 7. 7 dividido 2, tenemos 3.5, que redondeado a división entera es 3. Entonces, básicamente tenemos acá un rango izquierdo que va de 0 a 3 y tenemos un rango de derecho que va de 3 más 1, 4, hasta J. Entonces la idea que es la siguiente, vamos a hacerle una pregunta al hijo izquierdo, solo incluyendo el rango que le corresponde, digamos, de I y J que tenemos, I era 2 y J 5. Acá nuestro M resultó ser 3. Entonces, acá cuando hagamos la pregunta al hijo izquierdo, va a ir desde I, que es 2, hasta el mínimo entre M y J. M es 3, J es 5, el mínimo es 3. Entonces aquí vamos a ir desde 2. Vamos a ir desde 2. Acá lo voy a borrar, perdón. Vamos a ir desde 2 hasta 3. Y acá en esta parte de abajo, que tomamos el máximo, es algo similar. Decimos lo siguiente. Vamos a ir al nodo derecho. Vamos a asumir que potencialmente el rango IJ que nos interesa cruza hacia el nodo derecho. Entonces vamos a tomar J como el rango más alto, por así decirlo, hacia el nodo derecho. Y de ahí I, bueno, el valor inicial, perdón, del rango va a ser o I o M más 1, el que sea más grande. Y esto cubre los casos en el cual el segmento que estamos buscando cruza hacia el hijo de la derecha o lo intersecta. Básicamente tenemos tres casos. O lo que estamos buscando está exclusivamente en el hijo de la izquierda, o está exclusivamente en el hijo de la derecha, o está en una mezcla de los dos. Y la idea de estos ajustes acá de índices es de que si yo creo un intervalo inválido en esta recursión, acá este primer if que tengo al comienzo eh, me lo va a descartar. Básicamente va a decir, si i es mayor a j, si básicamente no son coherentes, uno es más grande que el otro, devolvemos neutral. Es un caso imposible. Esta es una forma de simplificar la implementación, de tal manera de que los tres casos que mencioné, que esté solo a la izquierda, el hijo izquierdo, perdón, que el rango de pedido esté solo en el hijo izquierdo, o que esté solo en el hijo derecho, o que los cruce, que los intersecte ambos. Esta es una forma de automáticamente descartar los casos en los cuales yo estoy recursando acá en ambos hijos, como ven, siempre. Pero si solo está a la izquierda, para el derecho esto va a fallar y va a devolver acá, va a abortar. De igual manera, si mi respuesta es solo a la derecha del árbol de segmentos, donde estoy parado ahorita, entonces para la recursión del lado izquierdo va a fallar, gracias a esta operación bin que hicimos. Entonces, esto cubre los tres casos de esos que mencioné y toma los valores del lado izquierdo, del lado derecho, que no son relevantes. Si alguno de los lados es inválido y no necesitábamos nada de él, devuelve neutral. Y como habíamos visto, la constante neutral básicamente no tiene efecto cuando hacemos la operación conjunta. Y aquí estos accesos por namespace de clase, por así decirlo, con 4 puntos son innecesarios. Por eso directamente neutral. Lo mismo acá abajo. Pero bueno, eh, esa es la idea más o menos. Tenemos estos tres casos eh, en los cuales básicamente vamos a ir partiendo los hijos de esa manera. Es muy denso, o sea, la implementación es relativamente corta, pero la cantidad de información que está incluida aquí en que estamos haciendo es bastante densa. Básicamente como que tratando de dar con la parte que nos interesa del lado izquierdo, la parte que nos interesa del lado derecho y combinarla. De esa manera, nosotros vamos a poder responder la consulta de una forma rápida, aprovechando lo que ya esté calculado en los segmentos que eventualmente van a concordar con los pedazos que estamos intentando recuperar. En una de las referencias que le voy a mostrar al final de la diapositiva hay una explicación más extensa de esto, porque estoy completamente seguro de que es confuso.
Y hay una explicación de por qué esto está garantizado para que sea logarítmico. Básicamente en cada una de estas recursiones no podemos recursar mucho debido a los casos que tenemos. Si está todo a la izquierda, simplemente vamos a bajar una vez en la altura del árbol. Si está todo en el hijo de la derecha, vamos a bajar una vez. Y si está en un cruce, vamos a bajar a ambos. Pero como máximo en esas bajadas tenemos una cantidad finita de nodos a lo que podemos bajar, o uno o dos en ese sentido. Y en cada nivel vamos a ir bajando como que esa cantidad. Entonces pueden imaginarse que bajamos una cantidad relativamente no muy alta en cada nivel eh, y tenemos una cantidad logarítmica de niveles, que es la altura del árbol. Entonces, si vamos a bajar por cada uno de los niveles potencialmente, explorando uno o dos nodos, al final el resultado va a ser, no sé, eh, logarítmico, va a ser proporcional a los niveles que tenemos, ya que los nodos que exploramos en cada nivel se pueden ver como una constante despreciable. Entonces, esto en cuanto a la implementación de la consulta. Voy a hacer otra pausa rápida aquí. Soy consciente de que ya me pasé el tiempo. Es probable que estemos una media hora más, como mucho, hasta las 7:30. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Preguntas? ¿Curiosidades? Buenísimo. Vamos a seguir un poco con lo que sería la actualización, que es muy similar a esto que acabamos de ver. Em, para una actualización, vamos a recibir como entrada dos enteros i y val, y vamos a tener que actualizar todos los segmentos que contengan el índice i en tiempo logarítmico. Para hacer esto, vamos a recorrer el árbol de forma inteligente una vez más. Esta es la implementación de una actualización para el árbol de segmentos. De vuelta tengo este comentario acá de invariante, que quiere decir que siempre que estamos recursando en esta función, nosotros tenemos que estar seguros de que el índice i está incluido en el segmento del nodo en el que estamos. En el nodo raíz esto es trivial. El nodo raíz cubre todo el arreglo, así que le vamos a pasar un índice que está dentro del arreglo, así que se cumple. Y la idea es que en cada recursión tenemos que seguir cumpliendo esto. Entonces, yendo a la implementación, lo primero es el caso base. Si estamos en un segmento de tamaño 1, quiere decir que llegamos al índice que nos pidieron actualizar. ¿Por qué? Porque si estamos en un segmento de tamaño 1 y sabemos que este índice siempre está incluido en el segmento en el que estamos, necesariamente el segmento en el que estamos es igual a este índice i, debido a esta invariante que siempre mantenemos. Entonces, si llegamos a un segmento 1, sabemos que ese segmento contiene nuestro índice i, así que lo actualizamos directamente. Decimos val, que es la variable miembro del nodo, que tiene el valor del nodo, decimos igual a val-bajo, que es el parámetro. Si no estamos en un segmento de tamaño 1, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a partir en, una mitad el intervalo en el que estamos, L más R dividido 2, y vamos a decir lo siguiente. I es menor o igual a M. ¿Qué quiere decir? Está I en el hijo izquierdo que tengo. Si es así, recurso en el hijo derecho. Llamo la función update en el hijo derecho, con el mismo índice y el mismo valor. Caso contrario, tiene que estar I en el rango cubierto por mi hijo derecho. Así que hago una recursión hacia ese hijo derecho. Y esta función de actualización va a ir básicamente pasando por los hijos así hasta llegar hasta el índice final. Y cuando llegue a ese índice final va a establecer el valor y luego conforme va subiendo, va escalando el árbol con la recursión, regresando, ustedes van a ver que se llama esta función conquer_children. Básicamente, ¿qué hace esto? Dice, ok, ya recursé en uno de mis dos hijos que contenía el valor i. Ya mi hijo fue actualizado. Ahora solo me queda actualizarme a mí mismo en base al posible valor que cambió en mi hijo. Entonces lo que hace acá la invocación a conquer_children, como habíamos visto, es simplemente agarrar y llamar la función conquer, la función que estamos respondiendo consultas para, en este caso el mínimo, hace la operación mínimo entre los dos valores de mis hijos y lo asigna al nodo. Entonces con eso
Básicamente tenemos una actualización que se va propagando desde la hoja a la que llegamos a actualizar, el nodo hoja que llegamos a actualizar, y se va propagando hacia arriba. Y va básicamente actualizando el mínimo a lo largo de todos los nodos de segmentos que cubrían I. Eso es lo que hace esta operación. Y es probablemente la más simple de las tres que hemos visto. O tal vez está compitiendo por simpleza con la implementación de build. Voy a hacer otra pausa aquí rápida. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? ¿Dudas? ¿Nadie? Bueno, vamos a seguir. Bien, tipos de representaciones. La implementación que acabamos de ver utiliza una representación enlazada del árbol de segmentos. Esto es lo que les decía que es básicamente una clase nodo y tiene punteros a izquierda y derecha. Eso se conoce como una implementación enlazada de un árbol binario. Sin embargo, los árboles de segmentos son comúnmente implementados con una representación secuencial. Este tipo de representación se considera implícita. No estamos creando un árbol en sí, así que instancias de un nodo y demás y punteros. Se considera implícita por ese sentido. Vamos a ver por qué. Bueno, porque no estamos creando una clase nodo, pero vamos a ver qué hacemos. Y básicamente es idéntico a lo que se hace para un binary heap, en caso de que alguien ya haya estudiado un poco esa otra estructura de datos. Si no, no importa, voy a hacer mi mejor esfuerzo ahora mismo para explicar, pero si no se entiende, deténganme, háganme preguntas. Entiendo que tal vez ha sido bastante información lo anterior que vimos, pero vamos a tratar de que esto tenga sentido, de qué es una representación implícita y también conocida como secuencial. Acá hay una referencia que tengo a este video en YouTube de Binary Heaps, de una clase de MIT, Introduction to Algorithms, de verano 2020. Y acá ellos muestran lo siguiente. eh, Dicen, árboles binarios completos. Te dan una definición de qué es un árbol binario completo y te dicen, básicamente es un árbol que tiene todos los niveles llenos, excepto el último, que los nodos están justificados a la izquierda, los nodos hoja, en el nivel final. Y con eso quieren decir de que se rellena de izquierda a derecha aquí hacia el fondo. Entonces, en un árbol así, un árbol que está con esa propiedad, digamos, en ese sentido, de que solo le puede faltar así rellenar esta parte acá a la derecha, un árbol así se le conoce como un árbol binario completo. Y resulta de que dado un árbol binario completo, así como el de este ejemplo, siempre se puede representar ese árbol binario con un array directamente. Se pueden numerar los nodos con una numeración así implícita que vamos desde arriba primero 0, luego 1, 2. Luego bajamos al siguiente nivel y seguimos así secuencial 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Básicamente se pueden numerar así los nodos y esos números van a corresponder a índices en este arreglo de acá abajo que vamos a utilizar para implementar este árbol binario. Y el punto es el siguiente. Yo no necesito tener una clase nodo como vimos hace rato si quiero ir con esta implementación. Simplemente tengo que tener un arreglo en el cual va a haber una relación implícita entre, digamos, este nodo de acá y los hijos. Relación implícita porque yo puedo saltar a los índices de los hijos con una fórmula matemática. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en el nodo raíz 0, yo puedo calcular cuáles son los índices de mis hijos, 1 y 2. De igual manera, si yo estoy, por ejemplo, acá en el nodo 4, que tiene E, yo con una fórmula puedo calcular el índice de este hijo de acá, directamente. Entonces, no necesito tener una clase nodo que guarde esos detalles. No los necesito. Y para el caso particular de árboles de segmentos, la información sobre qué subsegmento cubre un cierto nodo la podemos pasar cuando hacemos la recursividad. Podemos enviarla. Entonces, les recomiendo muchísimo esta clase. Es muy intuitiva en su explicación. Está completamente en inglés, lo único.
Y acá explican, básicamente de un screenshot de la misma clase, cómo son las fórmulas estas, con que uno se puede ir a los hijos, por ejemplo. Dado que yo esté en un nodo i, en un índice i de este árbol, así que estoy representando con este array de abajo. Si yo estoy en el nodo iésimo, el hijo izquierdo de ese nodo lo puedo calcular su índice con esta fórmula, 2i más 1. Si estoy en ese mismo índice i, el hijo derecho lo puedo calcular con 2i más 2. Finalmente, esto no lo necesitamos para hablar de segmentos, pero también se puede calcular el padre. Gracias a esta relación, digamos, matemática que hay entre los índices, yo no necesito guardar de vuelta punteros directamente, digamos, o anotarme cuáles son los números de mis hijos si estoy en un array. Directamente puedo calcularlos ahí mismo, digamos, en el código. Entonces, con eso me puedo ahorrar crearme una clase nodo en sí y demás, y simplemente puedo tener un array cuyo índice representa un nodo del árbol de segmentos y sus valores representa el dato que tiene el nodo, digamos el mínimo. Entonces, esta es una forma, personalmente creo que añade bastante complejidad a entender una estructura de datos como el árbol de segmentos, que ya es bastante compleja, al menos si es la primera vez que uno lo está viendo. Creo que añade mucha complejidad tratar de implementarlo así con estas fórmulas. Así que a propósito les presenté la otra representación enlazada con punteros, porque creo que es un poco más fácil de digerir para comenzar y luego se puede optimizar para que se construya así. Entonces, la idea ahorita es que no voy a pasar por código que muestre esto, pero sí les voy a dejar un enlace a esa implementación en la que pueden ver cómo se hace esto. Y en este caso sí importa la longitud de n, porque si vieron acá esta propiedad de árbol binario completo, se requiere que todo esto esté rellenado de izquierda a derecha para que esto funcione. Si ven esto, se requiere eso sí o sí. Y el tema con eso es de que si la longitud de n no es potencia de 2, no va a estar todo rellenado de izquierda a derecha necesariamente, como vimos en las capturas que les mostré, conforme íbamos aumentando el tamaño de n, ¿no? Y el árbol de segmentos que salía. Entonces lo que se hace en esos casos para esta representación secuencial, y así implica con un arreglo, lo que se hace es reservar espacio para nodos de una cantidad proporcional a la potencia de 2 más cercana a n. Básicamente vamos a calcular la potencia de 2 más pequeña que sea igual o mayor que n, el tamaño del arreglo, y vamos a rellenar todos esos espacios que no usemos con el valor neutral que vimos antes en el código. Básicamente un valor que no afecte las operaciones, solo para que tengamos un árbol llenito. Y ese árbol lo podamos representar así con un arreglo secuencial. De nuevo, sé que es bastante información, pero lo que quiero que noten acá en el diagrama original que les mostré ahora es que aquí estaban los números de esa representación secuencial. Por ejemplo, aquí esta es la forma en la cual lo enseña CP4, que es un poquito diferente a la de este curso de MIT. Este curso asume que vas a enumerar los nodos desde cero. Y estas son las fórmulas para cuando lo enumeras desde cero. Sin embargo, si los vas a enumerar desde 1, ignorando el índice 0, simplificas un poco la implementación. La fórmula se simplifica un poquito. Eh, Básicamente, estás en 1 y la fórmula para ir a tu hijo izquierdo es 2 por i. 2 por i. Y la fórmula para ir al hijo derecho es 2 por donde yo estoy más 1. Entonces, básicamente lo que cambia es, acá habíamos visto esta fórmula es 2i más 1 y 2i más 2. Acá no hay que sumar más 1 y más 2, sino más 0 y más 1. Es como que un número menos. Entonces aquí cuando estoy en 1, para irme al hijo izquierdo es 2 por 1, 2. Aquí está el hijo 2. Aquí. Si quiero irme al hijo de la derecha es 2 por 1 más 1, 3. Y ustedes pueden observar luego, tal vez pasando por esta grabación, que esa fórmula se cumple para todos los hijos de acá, para absolutamente todos. Entonces de vuelta con eso puedo como que tener un solo array que represente mi árbol de segmentos en lugar de crearme nodos. Complejizando un poco la implementación, por supuesto. Ahora, aquí tengo algunas implementaciones, les voy a pasar la diapositiva al final de la clase,
Pero aquí tengo algunas implementaciones de referencia. En el primer enlace ustedes pueden ver, vamos a ver si lo puedo abrir aquí. A ver, en el primer enlace ustedes van a poder ver, si no me equivoco, sigo compartiendo toda mi pantalla. ¿Alguien me confirma que ven esto? Por favor. Sí. Excelente, gracias. Entonces, esta primera implementación, este primer enlace es Range Minimum Query, un árbol de segmento, pero con representación de enlazada, link representation. Esto es exactamente lo de nodo que vimos hace un rato. Aquí tengo marcado con un comentario la parte que se tiene que cambiar habitualmente si vas a cambiar la operación. Solo estas dos cosas. Y abajo está toda la clase nodo que le mostré poco a poco. Está el proceso de construcción, build. Está el proceso de consulta y el proceso de update. Con esta representación de nodo. Es relativamente corta, 78 líneas y eso que tiene varios comentarios entre medio. Por otro lado está la representación de Range Minimum Query con implementación secuencial. No vamos a entrar mucho a detalles de eso, les voy a dar una referencia para que se familiaricen tal vez con primero un binary heap en el cual se usa esa técnica de numeración así y luego tal vez pueden meterse a esto y decir, ah, es lo mismo. Pero acá está la implementación más común que van a ver en programación competitiva, que es con esas fórmulas que les mostré. Y usualmente la gente las implementa con un shift de bits. Este es un shift de bits a la izquierda. Básicamente mueve todos los bits en el entero P un espacio hacia la izquierda, todos. Y eso es equivalente a multiplicar por 2. Me imagino que lo implementan así como una especie de optimización a mano, porque la computadora puede mover los bits más rápido que multiplicar. Aunque dudo que tenga un impacto significativo, pero así lo suelen implementar. Entonces, estas son dos funciones L y R que se utilizan para calcular el hijo izquierdo y derecho de un nodo P en el que estemos. Y aquí van a ver que cambia un poco de los detalles, a diferencia, por ejemplo, acá en build, que yo simplemente recibí el vector inicial con los datos. Acá yo en build recibo el vector sí, pero también tengo que recibir el nodo actual en el que estoy, porque ya no tengo una clase nodo, tengo una clase árbol de segmento única, no tengo nodos con punteros. Tengo que recibir el nodo en el que estoy, este P es el número. En las numeraciones que vimos así, que había esa fórmula matemática entre ellos, entre los números, este P es ese número. Y L y R mayúscula son las variables que delimitan, ok, este nodo P cubre este rango. Entonces, como ya no tenemos una clase nodo que pueda almacenar los rangos y apuntar a los demás, tenemos que pasar en nuestras funciones recursivas una y otra vez estos datos. Y ustedes van a ver que acá esta implementación secuencial está dividida en dos partes. Todo esto es privado, no se supone que se use desde fuera de la clase. Y de ahí acá hay unas funciones públicas que son los constructores. Aquí está query. Query lo que hace es recibir dos índices IJ y delega al método privado query diciendo, ok, vamos a partir del nodo raíz que es 1. Yo estoy usando numeración 1. Y ese nodo raíz cubre el intervalo de 0 a n-1. Lo mismo update acá, delega una implementación privada que pasa esos datos iniciales. Y de esta manera nosotros tenemos la información de los nodos, por así decirlo, pero acá como argumentos de cada una de las funciones. Así no tenemos que escribir nodos en sí. Y esto en teoría nos ahorra toda la indirección de saltar entre punteros de nodos y también nos hace usar la memoria de forma más eficiente porque no estamos guardando todos esos detalles. Entonces aquí van a ver que la implementación de todas formas es muy similar. Ya no hay una noción de nodo, pero hay que calcular los punteros, los índices de los hijos izquierdos y derechos. Se calculan, se ajustan al pasar de forma recursiva y se invoca conquer directamente en el arreglo ST que tenemos, que tiene los valores de los nodos. Y este arreglo son los valores de los nodos a partir del ID del nodo. Básicamente es un arreglo en el cual el índice del nodo es básicamente eh, lo que utilizamos para acceder al valor. Entonces, de esta manera solo tenemos un arreglo que tiene los datos. ¿Sí ven? Entonces, es más sencillo en cuanto al uso de memoria, es más eficiente en uso de memoria si es que eso es relevante para el problema. Tenemos de todas formas, luego de eso, la misma implementación de que chequeamos acá si estamos en un segmento igualito a lo que estamos buscando. Tenemos lo mismo acá de crear este ajuste del índice del rango IJ que estamos recursando. Tenemos lo mismo, hacemos min y max como vimos. Tenemos la misma llamada conquer, update de igual es súper similar, de i menor o igual a m.
Es casi idéntico. Y sobre el tema de la potencia de 2, acá cuando construimos recibimos el tamaño del arreglo original. Y lo que hacemos aquí es calcular n2, que es básicamente la potencia de 2 más pequeña, mayor o igual a el tamaño que recibimos. Entonces, por ejemplo, si yo recibo un número 8, este n2 va a ser 8 igual, porque es potencia de 2. Si yo recibo un número 9 en size, esto va a ser 16. Va a seguir multiplicando por 2 n2 hasta llegar a lo que es una potencia de 2 y eh, no es menor que 6. De esta manera calculamos la potencia de 2 más chica que hay y con eso nosotros podemos reservar la siguiente cantidad de espacio para nuestro árbol de segmentos. 2 por n 2. ¿Por qué? Esto hace referencia a la fórmula que vimos acá. Volvemos un segundo. Habíamos visto acá en características esta fórmula de aquí que dice 2 a la redondeo hacia arriba del logaritmo en base 2 de n, bla, bla. Básicamente, este 2, logaritmo en base 2 redondeo hacia arriba de n, es este n2 que tenemos aquí. Es esto. Y lo que hacemos ahora es multiplicarlo por 2 para tener la suma de los primeros números que habían acá. Como les había explicado, está esa fórmula matemática para sumar las primeras potencias de 2. Entonces esta multiplicación por 2 de aquí lo que hace es darme todos estos valores acá intermedios, más un nodo aquí, luego dos nodos, luego cuatro, así por los niveles. Para eso esta multiplicación por 2. Y nos va a quedar un espacio, porque si recuerdan la fórmula que les dije aquí, en realidad era multiplicar por 2 y restar 1, pero aquí yo no resto 1, directamente es por 2. Ese espacio que me sobra es el índice 0 que voy a ignorar en mi arreglo. ¿Por qué? Porque mi numeración yo he decidido hacerla con índice 1. En la clase del MIT acá está con índice 0, es una forma de hacerlo. Yo he decidido hacerla con índice 1. Acá vamos hasta aquí. 1, 2, 3, 4. Y por ende voy a perder la primera posición del arreglo TST en el cual está implementado. Entonces, esto nos da exactamente la cantidad de posiciones que podríamos terminar usando. Y rellena todo con el valor inicial neutral, de tal manera de que tengamos eso que les dije, esa propiedad de que tenemos un árbol binario completo, en el sentido de que está todo así justificado hacia la izquierda, todos estos nodos están rellenados así en fila en el último nivel, pero es como que los huecos que habrían están rellenados con ese valor neutral. Entonces, más o menos esa es la idea de eso, de este cálculo acá de N2. Dejar todos los posibles espacios que podríamos necesitar, asumiendo que tenemos una potencia de 2 como N. Esa es la idea aquí. Pero fuera de esto, después de hacer esto, no es necesario nada más raro. Guardamos el N original y trabajamos con ese N todo el tiempo. Eh, los invito a, después de toda esta charla, pasarse por esta implementación y jugar con ella. Tal vez necesiten verse algunas referencias de Binary Heaps para ver cómo está indizado. A mí me abrió mucho los ojos porque yo lo utilizaba esto como estaba así en mis épocas de competidor. Pero para preparar esta charla para ustedes, como que traté de entrar al porqué de esta multiplicación. Y el libro CP4 la explica, hace referencia a Binary Heaps y Binary Heaps es una estructura de datos también muy interesante y muy simple y hace uso de esto. Otra estructura de datos que hace algo similar, loco, así con índices y fórmulas, es el árbol de Fenwick igual. Que, bueno, no sé si se ha cubierto en otras charlas acá, creo que no, pero capaz se lo encuentran alguna vez googleando o preparándose con más teoría para ejercicios. Entonces, es valioso familiarizarse con por qué estos cálculos funcionan. Eh, y bueno, también está ese video del MIT, al que le enlazo acá, que lo explica. Entonces, eso, finalmente acá también está range sum query, básicamente otra función, ya no el mínimo, tengo una implementación acá para sumar. Y todo el resto de mis implementaciones están hechas con representación secuencial, porque es lo que es más óptimo para concursos, por así decirlo, en cuanto a memoria. Entonces aquí van a ver que está de nuevo el mismo estilo de lo que vimos, pero el neutral cambia, ahora es cero, porque en una suma el cero es el valor que no aporta nada. Entonces es como que no hayas hecho nada, es el neutral en una suma. Y acá la operación concreta es A más B. Después de eso no cambia absolutamente nada en la implementación, gracias a que he aislado los sitios en los que juego con la definición de la función. Y con esto tengo un árbol de segmentos que responde a una consulta de sumas.
Hasta aquí voy a hacer una pausa, tal vez la última. Voy a hacer, bueno, voy a tomar preguntas, si hay alguna. ¿Dudas? A la una, a las dos, a las tres. Bueno, genial. De vuelta, sé que es un montón de información. Tienen que pelearse con esto ustedes por su cuenta, tienen que leerlo, interiorizarse para que se afiance por completo. A lo que les quiero mostrar en cuanto a la diferencia entre las implementaciones enlazada y secuencial es este ejercicio de ejemplo de Codeforces con el que estuve validando, por ejemplo, una de mis soluciones de mis implementaciones de mínimo. En este ejercicio van a ver acá la corrida más abajo es con representación secuencial. Fíjense que utilizo solo 2.8 megabytes de memoria, más o menos, y corre en 139 milisegundos. Esto es con esas fórmulas locas entre los índices. Si mando el mismo, o sea, una solución al mismo ejercicio, pero con representación enlazada, mi tiempo de ejecución sube un poco, no mucho, pero mi consumo de memoria sube un montón por todos los nodos que mantengo y los punteros y las variables ahí que tienen el intervalo en lugar de pasarlos en la recursividad. Entonces, este es un dato interesante. Para mí, en cierta medida, la implementación con representación enlazada es más simple de entender y tal vez modificar, pero viene con este costo adicional de memoria que en algunos ejercicios puede o no ser importante. Entonces, idealmente, se trabajaría con la representación secuencial siempre, que consume mucho menos memoria. Ahora vamos a cerrar con una mención de esto, que básicamente va a quedar como tarea para ustedes, pero hasta el momento solo hemos discutido actualizaciones a un solo elemento A sub i de la regla A. Pero hay algo que se llama propagación diferida. Básicamente es posible mejorar un árbol de segmentos para que permita actualizar segmentos completos, contiguos. Es decir, ya no actualizar solo el índice sub i, sino actualizar de un índice sub i hasta otro índice j. Por ejemplo, decir, quiero establecer todos los números de ese rango a un valor tal. O quiero sumarle a todos los números de ese rango un valor tal. Y esto se puede implementar con esta técnica de propagación diferida o lazy propagation. Se puede implementar todavía en tiempo logarítmico. O sea, con una buena eficiencia. La implementación está acá, pero esto definitivamente no vamos a tener tiempo de cubrirlo y es bastante más información y potencialmente confuso. Pero esta implementación se basa en lo que está en el libro de CP4, a lo que ellos entregan, un poquito más refactorizado para que sea fácil de cambiar en un solo sitio. Básicamente de nuevo están estos bloques de código que delimitan jugar con estas cosas para cambiar cómo funciona el árbol. Y aquí van a ver que existe un nuevo método propagate, update lazy, bla, bla, está con comentarios. La implementación de update cambia un poco, ahora recibe un rango y hace algunas otras cositas. Mi consejo para ustedes para esto es una parte muy importante. Los ejercicios van a utilizar propagación diferida, lazy propagation, bastante, los que encuentren en concurso. Entonces, mi consejo es, tal vez usen de referencia el libro CP4 y ahonden un poco más en esto de propagación diferida. Básicamente, a grandes rasgos, la idea es que cuando tenemos que actualizar así un intervalo, en lugar de ir hasta cada uno de los índices hoja, digamos de los vértices hoja que representan cada uno de los índices que están en el intervalo, en lugar de ir a cada uno y comernos todo ese tiempo, lo que hacemos es bajar al mínimo segmento que incluya, perdón, bajamos a todos los segmentos que incluyan nuestro rango. Y ni bien llegamos a ello, anotamos en un vector adicional que se llama lazy, anotamos ahí para el futuro, como diciendo, si en algún momento bajo más abajo en el árbol, tengo que acordarme de pasarles esta actualización a mis hijos. ¿Qué quiere decir? No se actualizan todos los nodos. En ese sentido es diferido. Sino que se llega a la mínima cantidad de nodos que cubren el segmento que se quiere cambiar y se deja una anotación que dice, si en algún momento voy más abajo en el árbol, hay que hacer esta actualización que la guardé para después. Así funciona, a grandes rasgos. De vuelta, creo que es demasiada información pasar por esto en este momento. Es muchísimo. Y creo que ya tienen muchísimo que analizar por su cuenta. Pero aquí está la implementación y un enlace a básicamente
range sum query con lazy propagation. Con eso terminamos. Les voy a dejar algunas referencias a tutoriales y explicaciones más a profundidad de esto. Estas son las tres cosas en las que se basaron principalmente, en las que se basó esta presentación principalmente. Primero que nada, un curso en Codeforces, del cual me dieron referencia a algunos ejercicios. Este curso en Codeforces fue súper claro para mí en lo personal y tiene ejercicios paso a paso después de darte las explicaciones. Te habla de un árbol de segmento para suma, luego para un mínimo u otras funciones, está en inglés por supuesto, y te da una parte de práctica acá, en la cual puedes probar todas estas cosas de las que hemos hablado y cosas más complejas. Una de esas cosas que idealmente yo hubiese logrado cubrir, pero me pareció demasiado para esta charla, se llama Cave One, este tipo de ejercicio. Básicamente esto demuestra de que podés incluso adecuar un árbol de segmentos para que empiece a responder cosas que no son solo la suma o los mínimos y máximos. Puedes empezar a hacer cosas aprovechando el principio de dividir y vencerás y responder otro tipo de cosas más extrañas. Mi consejo sería, es bastante, por supuesto, pero déjense una nota en un lado, vuelvan y pasen por este recurso, está excelente. Lo va a explicar muchísimo mejor de lo que yo les puedo explicar en una clase de hora y media. Esto principalmente como un recurso principal, vale la redundancia. De ahí está este otro artículo de Segment Tree que explica mucho más a detalle las cosas por las que pasamos también. Va en detalle de cómo funcionan los algoritmos de construcción, suma y... Perdón, suma no, digamos. ¿No? Aquí sum, esta es la consulta. Observo que acá está usando la operación suma. Y también pasa por cómo se implementan las actualizaciones y demás, y diferentes implementaciones. También habla de la versión eficiente de memoria, lo que hablamos. em, y nada, tiene un montón de casos y cosas. Me parece un recurso súper interesante. Algunas de las cosas que expliqué vienen de acá. Y tal vez va a estar un poco más ilustrado más a fondo, pero también tiene muchísimo, fíjense. Entonces esto como segundo recurso y tal vez más ideal. Y tal vez para clarificar algunas cosas que no se habían entendido. Finalmente está también el libro Competitive Programming, cuarta edición, CP4, tomo 1, sección 244, Segment Trees. Esta fue otra de las cosas en las que se pasó esta charla. De hecho, mis implementaciones de árboles de segmentos, la secuencial, se basa en la que ellos dan en el libro. Pero yo le he hecho cambios que según yo la hacen más clara. La hacen más clara y más adecuable para otro tipo de cosas. Ellos como que te dan esta implementación básica que no cubre exactamente todos los posibles casos y demás, y quieren que vos juegues con ellas para que las modifiques para que sea más genérica. Entonces, en ese sentido, te hacen pelearte con esta implementación, mejorarla y así aprendes. Por mi lado, yo les di una implementación más cocida ya y lista para ser genérica. Entonces, vean ustedes ahí, o sea, yo les recomendaría basarse en mis implementaciones para tal vez un concurso, a no ser que encuentren otras mejores, más simples. Y si no, y bueno, y para aprender, tal vez si van a usar CP4, partan de esta y resuelvan uno de los ejercicios que dan en CP4 y traten de ajustarla. Pero básicamente mis implementaciones acá son esta de Lazy, una versión, según yo, mejorada de la que dan en CP4. ¿Qué más tengo para compartir? Las otras presentaciones de Segment Tree, que también inspiraron esto que vieron ahora mismo. Implementación de representación secuencial de árboles binarios, acá, referencias para que vean eso y se familiaricen con las fórmulas. Y explicación de binary eclipse, que particularmente me gustó mucho. Con eso terminamos. Fue un montón. Gracias. Vamos a tener una última oportunidad de hacer preguntas en este momento, antes de parar. ¿Dudas? Voy a cerrar esto. Voy a volver para acá y voy a dejar de compartir pantalla. A la 1, a las 2, a las 3. Bueno, voy a asumir que nadie tiene preguntas. De todas formas, si tienen alguna duda del código o algo, de las implementaciones y demás, siéntanse libres de escribirme. Así que si no tienen otras preguntas, nada, mucha suerte y nos vemos. 10 momentos. Y gracias, hasta luego. Así que